in progress. Dios ha estado trayendo de edad en edad todo lo que el pueblo necesita. Y el pueblo lo que necesita es de su palabra. Dice, pero ¿por qué tanta necesidad ahí que estás diciendo que necesites la palabra? Es porque en la palabra está todo. Y ya cuando uno tiene la palabra de su tiempo, y cuando es el tiempo de cumplimiento de esa palabra, más todavía. Pues cuando en las edades se tenía la etapa correspondiente a esa edad. Pero miren, ellos estuvieron mirando de lejos, creyendo las promesas, pero las estaban esperando que se cumplieran en su tiempo. Y hasta donde Dios le dio al mensajero para que el pueblo recibiera toda esa palabra, pues hasta ahí no podían llegar más allá, sino que tenían esa revelación hasta esa edad. Después viene el otro mensajero y entonces agarra lo del mensajero anterior, del anterior, y lo de esa edad, y tiene más luz, cada vez más luz, más luz. No es que Dios vaya y levante el mensajero que ya se llevó y lo levante nuevamente para traer más luz. Al verlo de carne no, pero el Espíritu Santo sí, porque es el mismo. Entonces obra el Espíritu Santo con otro mensajero, hasta que llegue al tiempo en donde Dios cumple entonces todo lo que Él había prometido. En tiempos pasados lo cumple, en el tiempo con el grupo, el mensajero, la edad, el territorio. En el tiempo de Jesús, miren, todo lo que se habló de los profetas, todo lo que hablaron, aún los tipos y figuras que llevó a cabo el pueblo hebreo, todo apuntaba a Jesús. Miren, hasta aún el David, todo lo que habló David, que cualquiera lee esa escritura y dice, eso se cumplió en David. Pero cuando se cumplió plenamente fue en Jesús. Horadaron mis manos y mis pies, pues en Jesús se cumplió luego. Estaban cantando, dice el hermano Branham, en ese salmo allí en esos días de actividades y crucificando al Hijo de Dios en la cruz. Ahora también, por ejemplo, vemos el caso de David sentándose en el trono. ¿Y dónde lo vemos eso en el cumplimiento de Jesús? Pues Dios manifestándose en Jesús, sentándose en el trono humano, para luego él sentarse en el trono celestial. Todo iba mostrando lo que sería el mensaje y el cumplimiento y la obra que él estaría llevando a cabo en el tiempo correspondiente. Pues antes lo hablaba los profetas y muchos de ellos lo hablaban en la forma como que se pensaba que eran ellos, pero más bien era en el profeta que ellos estaban señalando, apuntando, reflejando, en donde se iba a cumplir. Por eso es que muchos tropezaban con el cumplimiento. O sea, sí habían tropiezos y habían personas que se iban en contra de los mensajeros, pero cuando llegaba el cumplimiento pleno, entonces más todavía, porque ya venían ya viendo cómo Dios estaba obrando y se iban quedando los de los grupos, por ejemplo, los de Lutero, pues se organizaron cuando Dios se lo llevó y formaron una organización. No, hasta aquí llegó Dios. Se quedaron con Lutero. En vez de pasar para los de Wesley, pasó lo mismo con Wesley, pasó lo mismo en el tiempo del hermano Branham. Se van quedando los que no pasan, se quedan con ese mensajero que ya Dios se lleva. Ahora hay un grupo grande también que pasa, porque si así se quedan, también hay un grupo que pasa a esa nueva edad o dispensación. Ahora, así como fue mostrado en el macho cabrío de la expiación, a ese Cordero perfecto que se cumplió plenamente en Jesús, como la primera venida, como Cordero de Dios. Y estaba representado también en esa trayectoria que hubo en el desierto, lo cual se estaba repitiendo. Dice, esto lo repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos,
que ellos estaban repitiendo lo que había ocurrido cuando salieron de Egipto, que hubo un evento muy importante allí, lo cual fue la señal. La señal en cada éxodo es muy importante. Tiene que estar aplicada en el lugar correcto, porque es un tiempo en donde está en juego la vida, y más aún la vida espiritual, que es la más importante, porque una persona que esté delante de Dios, en la casa de Dios, donde está la sangre aplicada, y parte, no tiene ningún problema, porque tiene la sangre aplicada, tiene el Espíritu Santo aplicado en el lugar correcto. Va a la sexta dimensión. Pero aquella persona que muere, aún físicamente, y tiene muerte espiritual, esa es la más triste, porque entonces va al infierno. Ahora miren, estaba leyendo en el mensaje que él nos habló referente a la casa donde está el Espíritu Santo en cada edad. Y él nos estaba diciendo aquí en este mensaje, nuestro pan comido. Miren, él dice, por lo tanto, la vida espiritual, esto fue en el 8 de julio del 79, por lo tanto, la vida espiritual depende exclusivamente del alimento espiritual que Dios da para el día en que se vive. Hay plagas espirituales que están cayendo sobre la humanidad y son juicios espirituales, y hay hambre espiritual, hay sed espiritual y también hay muerte espiritual sobre la humanidad. Pero como fue en el tiempo en que estaba Moisés ministrando la palabra de Dios, Dios le dijo a Moisés con relación a las plagas que habría de enviar, y la última plaga que habría de ser enviada era la muerte de los primogénitos. Pero Dios le dijo a Moisés lo que él tenía que hacer para que los primogénitos del pueblo de Israel no muriesen. Él les dijo que la sangre del cordero la colocara sobre el dintel de la puerta y sería por señal. Y el ángel, al pasar, vería la sangre sobre la puerta y no entraría a esa casa. Ve, el ángel vería. Ve, va a ver. Y cuando ve, no, ahí no puede entrar. Era algo, un escudo, en donde el ángel pasaba de largo. Ahora, donde no viera la sangre aplicada, entonces el ángel de la muerte entraba. Y no había manera, no había forma, ni que el padre, la madre, los hermanos, si había un tío adentro, alguien, abuelo, nadie podía evitar, aún estando en la casa, con las puertas cerradas, nadie en esa casa podía evitar que el ángel de la muerte matara al primogénito. Podía tener todo el conocimiento de lo que había dicho Moisés, como leímos allí. Sí, nosotros creemos todito, pero yo no voy a pintar mi casa porque ¿qué van a decir? Que yo soy un fanático y después eso se ve tan feo. Imagínense sangre colocada ahí, y si tengo que salir y entrar, eso va a empezar a chorrear ahí. Es un reguero y después me van pisando esa sangre para todos lados. Póngase a pensar, eso no era bonito ahí, se veía terrible, como si hubiese sido de una carnicería ahí dentro. Es terrible. Ahora usted haría eso en su casa. O sea, hay que ponerse los pantalones allí. Tenían el conocimiento de lo que había que hacer, pero muchos dijeron, yo no voy a hacer eso. Y eso, miren, no crean que salieron bien. Si tenía un hijo primogénito, se murió. Y ese mismo grupo que su hijo primogénito murió, ellos salieron. Claro que salieron, si creían en Moisés. Salieron, pero no creía que llegaron. Comenzaron desobedientes, terminaron, la tierra abriéndose,
muchos de ellos, ahí fue que se fueron, con ese grupo de Datán, Abirán y Coré, que eran de la familia, era familia ahí. Ahora vean que después el último cernidero, o el último cedazo, fue en el tiempo de Josué. Él se detuvo allí, estaba listo para entrar. Bueno, ahora santificaos todos porque mañana hará Dios maravilla. No crean que fue derechito para entrar, no. Ahora vamos a la última prueba. Seguro allí hubieron muchos que se quedaron. Quisieron regresar para atrás. No venían murmurando todo el camino y diciendo nos hubiésemos quedado mejor allá comiendo papas y todo, aunque en esclavitud, que estar acá en el desierto. Siempre hay murmuradores problemáticos en el camino que lo que hacen es dañar a los demás. Ahora miren, y el ángel al pasar vería la sangre sobre la puerta y no entraría a esa casa. Cualquiera que no tuviese esa señal sobre la puerta, sobre el marco de la puerta, sobre el dintel de la puerta, el ángel de la muerte entraría y mataría al primogénito que hubiese allí. Por lo tanto, había una señal, y esa señal representaba que en esa casa no habría muerte, aunque se estaba viniendo el momento en que la muerte estaba azotando la tierra. Y hay una señal que será vista. Y cuando es vista la muerte espiritual, no puede azotar esa casa en donde es vista esa señal. Y esa señal es el Espíritu Santo. Allá fue vista la señal en el dintel, en la sangre. En la sangre está la vida. La vida, podemos decir así, desmenuzándolo, la vida de Dios es el Espíritu Santo. ¿Dónde está el Espíritu Santo de edad en edad? Obrando en esa porción correspondiente, ni el pueblo ni el mensajero, en donde el Espíritu Santo esté en esa casa, no mueren espiritualmente esas personas. El ángel ha pasado de edad en edad, mirando, y ve al Espíritu Santo obrando en esa edad. Ahora los que se quedan y se organizan y se denominacionalizan, entonces automáticamente hay muerte ahí. Ahora miren, sigue diciendo, y sobre la casa donde es vista la señal del Espíritu Santo, la muerte espiritual no puede entrar para matar a los que están ahí dentro. Hay muchas casas. Está la casa bautista, la casa presbiteriana, la casa metodista, la casa pentecostal. Y hay un sinnúmero de casas espirituales, como los grupos independientes que tienen sus nombres también. El grupo fulano de tal, o el grupo tal, de tal país, el grupo tal. ¿Ves? Entonces esas son casas. El grupo de la Gran Carpa Catedral. ¿Ves? Hay diferentes grupos. Y hay un sinnúmero de casas espirituales. Todas dicen que son la casa de Dios. Pero nos es dicho en la palabra de Dios que el Espíritu Santo en el tiempo final se encarnará. Y cuando se encarne, entonces le coronaremos Rey de Reyes y Señor de Señores. Esa es la página 134 del libro de los sellos. Y en la casa donde esté el Espíritu Santo encarnado, y en medio de esa casa, esa será la señal de Dios. Y la casa que tenga esa señal, esa casa no podrá ser afectada por la muerte espiritual que estará azotando sobre esta tierra. Todas las casas que hay sobre la tierra, o sea, en todas las casas está la muerte espiritual visitando, dando la ronda, porque esa fue la última plaga en Egipto. La muerte espiritual, que es la más terrible, porque estamos a punto de entrar a la tierra prometida, salir en este éxodo a la tierra prometida. Por lo tanto, la muerte espiritual está rondando todas las casas, y se ha venido advirtiendo, se ha venido anunciando, se ha venido dando a conocer este misterio que ya es abierto, en donde la persona como individuo tiene el libre albedrío y agarrarse a esa amnistía
y entrar en la casa que tiene el Espíritu Santo encarnado, para que no muera espiritualmente. Pero hay una señal que tiene que ser colocada sobre la casa. Recuerden que no hay un juicio sin advertencia. Después no pueden echarle la culpa a Dios. A mí, usted no me avisó. Usted debía haberme avisado con tiempo. Usted sabe mi vida, yo soy un creyente en este mensaje. Yo he venido desde hace 50 años creyendo en el mensaje y usted no me avisó. Bueno, yo le di el aviso, mira, aquí está mi boca. Porque todo lo que yo he hecho en la tierra siempre ha sido por un profeta, por la boca de un profeta. No hará nada, nada, y nada es nada. Traer bendición, traer advertencia, traer el juicio. Todo lo ha hecho por medio de un profeta. No hará nada el Señor sin que antes revele sus secretos a sus siervos, a sus profetas. Es la manera, es la forma provista por Dios. Y de esa forma, Él no va a cambiar, Él no cambia su patrón. Nosotros podemos cambiar nuestra forma de actuar. Somos humanos. Dios no puede hacer eso. Entonces invalidaría la palabra que Él ha dicho antes. Él es Dios siempre omnisciente, omnipresente, omnipotente, soberano en todo lo que Él hace. Pero hay una señal que tiene que ser colocada sobre la casa que no quiere ser afectada con la muerte espiritual que está azotando sobre la humanidad, sobre toda la humanidad. Por lo tanto, ¿qué casa será la que no caerá la muerte espiritual? ¿Qué casa será donde la muerte espiritual no podrá entrar? La muerte y la vida no pueden estar juntas. Donde esté la vida, que es el Espíritu Santo, la muerte no podrá entrar. Donde esté el Espíritu Santo, conforme a la promesa manifestado en este tiempo, ahí la muerte espiritual no podrá azotar. O sea, donde esté esa señal aplicada, y ya nos ha sido dicho que es el Espíritu Santo encarnado en medio de la iglesia, en medio de esa casa. Pero lógico que si eso ya ocurrió en el tiempo de Moisés y ya tenemos la muestra ya, pues ¿qué puede hacer una persona espiritualmente que esté consciente de todo eso? Pues va a empezar a buscar qué casa tiene el Espíritu Santo en medio de ese pueblo, dentro de esa casa. Automáticamente, si es una persona que conoce el mensaje, se va a dar cuenta. No es que yo conozco el mensaje, no conoces nada porque no estás dentro de la casa, si es que estás afuera. Ahora, si Dios te está dando una oportunidad y un jamaquión, y eres uno de los que tiene que estar dentro de esa casa, mira, por más que patalees, no hay quien te despinte que lo vayas a ver. Aunque tengas alrededor un montón de personas que todos los días, 8 horas a la semana, te esté hablando cosas negativas de ese lugar, de esa casa en donde el Espíritu Santo está. Tarde o temprano lo vas a ver. Vas a coger golpes y quizás vas a sufrir más de lo que sufriría una persona que está ahí dentro, pero vas a entrar. Y lo importante es entrar, aunque con huevoruchos y chichones, pero entraste y no te perdiste espiritualmente, que es lo más importante. Por lo tanto, sabemos la hora en que estamos viviendo, sabemos el momento glorioso que nos ha tocado vivir y queremos disfrutarlo. Queremos deleitarnos en este día, en este nuestro día. Queremos realmente vivirlo. No queremos que se nos cuente, sino queremos vivir nuestro día. Queremos experimentarlo. Queremos realmente ser parte de este nuestro día. O sea, recuerden, estamos día a día haciendo historia. Esto es una historia. Luego se contará lo que fue hablado allí. El trabajo, la obra que estamos llevando a cabo es una historia. Por lo tanto, cuide en el diario vivir, hacer una historia que luego, cuando se cuente, sea una historia buena y que no sea una historia que luego cause un efecto, un daño en esa casa en donde el Espíritu Santo está. Un daño a su compañero, a su compañera, un daño a la obra que se está llevando a cabo. Más bien medite, sea prudente y diga, esta historia yo no la quiero dejar colocada en mi guión. Es más, esta historia fue ya hecha de esta manera, déjame
enmendar esta hoja, arreglando todo y quedando esa hoja de ese guión de su vida arreglado. Y ya queda una historia y va quedando la historia bien. ¿Cómo? Pues arreglando todo y dejando todo bien, porque todos vamos a llegar a un mismo lugar. Todos vamos a llegar a la cena de las bodas del Cordero. Esa es la finalidad. Donde esté la señal del Espíritu Santo, conforme a como ha sido prometido, el Espíritu Santo estará. Esa casa también tendrá el nombre de Dios. Esa casa será el lugar escogido por Dios para adorar. ¿Por qué? Porque cualquiera que desee adorar a Dios tiene que entrar a esa casa, a donde está el Espíritu Santo. Tiene que estar en esa casa, porque ahí está el nombre eterno de Dios. Y Dios no recibirá adoración a menos que sea a través de ese nombre eterno. Y ese nombre estará en esa casa. O sea, en la casa en donde el Espíritu Santo está en este tiempo final encarnado. Y ahí es que están los verdaderos adoradores. Están los que están adorando al Padre en espíritu y en verdad. Y Él nos había hablado también en un mensaje ya un poquito más adentro de esta parte de la muerte espiritual. Y miren lo que nos dice aquí. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir esto? Ahora, cuando la iglesia jezabelina, la Odisea, la cual está compuesta de católicos, protestantes y aún pentecostales, porque todos están unidos en el Concilio Mundial de Iglesias, sus cadáveres son comidos por los animales de la tierra y las aves del cielo. Y esto es que en una forma espiritual. ¿Qué les parece eso? Y son muertos espiritualmente, aunque estén vivos en lo literal. Están muertos espiritualmente. ¿Por quién? Por la palabra de Dios que los mató espiritualmente. Recuerden que Él en su venida viene para bendecir y para maldecir también. Nos dice en el mensaje la segunda venida del Señor, del reverendo William Branham. Porque el mismo Señor, cuando vino montado en el caballo blanco, como la nieve, ¿era qué? Era Emmanuel, Dios con nosotros, la palabra hecha carne en un hombre. Y vino y mató espiritualmente. ¿Mató a quién? Mató a Jezabel espiritual y al Acab espiritual. Entonces encontramos que los mató espiritualmente a ambos. Por lo tanto, encontramos que en lo espiritual ha habido muerte espiritual por la palabra de Dios. Por eso usted encuentra el mensaje predicado, almas encarceladas hoy, ahora en lo literal, en lo físico, siguen viviendo. Lo más duro y lo más triste es estar muerto y estar vivo a la misma vez. Lo hemos hablado de eso muchas veces. Estar muertos y vivos a la misma vez. Estar vivo en la carne y estar muerto espiritualmente. Esa es la muerte más triste. Es una muerte muy triste por causa de que la persona, después que muere, el pecador después que muere, ¿a dónde va? Al infierno, a la quinta dimensión. Y nadie quiere ir allá. Si Dios nos ha traído en este planeta Tierra es con un propósito divino. Nadie puede cuestionarle a Dios ¿por qué usted está aquí? Más bien usted debe darle gracias a Dios que ha hecho contacto con ese programa, con su programa, y que Dios lo ha tomado en cuenta en todo momento, y más si está trabajando en la obra, y es un instrumento en la obra de Dios, en las manos de Dios. Más todavía. Debemos agradecerle todos los días a Dios por la vida, por la salud, por lo que Él nos ha dado, y seguir adelante en el camino, el cual sabemos que es duro, claro que sí, pero Dios sabe hasta dónde darle a usted. No va a llevar más carga de lo que usted tiene. Hay un caso donde dice que, oye, pero esta carga es muy dura y yo veo que aquel lleva la de él lo más bien y yo aquí con la mía casi no puedo, así cualquiera. Vamos a darle una prestadita de lo que lleva aquel. Le pusieron la carga, ni arrastrado la podía llevar. Y a raya esta carga es más pesada. Ajá, pues no te quejes de la que lleva, porque aquel lleva una carga más pesada que la tuya.
y está glorificando a Dios todos los días, dándole gracias a Dios por un día más de vida. Y está luchando para seguir. Así que hay que ser agradecido a Dios por lo que Dios nos da y decirle a Dios que nos ayude todo el tiempo en esta trayectoria y seguir adelante. No estar quejándonos. Nosotros no somos unos quejones. Dios nos quiere ver como unos hijos e hijas de Dios maduros y que mira su programa y ama su programa, ama la obra y desea estar con Él reinando en el milenio y en la eternidad. Porque esa es la finalidad. Todo lo demás aquí es pasajero. Ahora dice estar vivos, estar muertos y estar vivos a la misma vez. Estar vivos en la carne y estar muertos espiritualmente. Esa es la muerte más triste. Es una muerte muy triste por causa de que la persona, después que muere, el pecador después que muere, ¿a dónde va? Al infierno, a la quinta dimensión. Y después que una persona en lo espiritual ha muerto, ¿a dónde se encuentra? ¿A dónde va? ¿A dónde es encarcelado? En la quinta dimensión. Y por eso es entonces que podemos ver y oír el mensaje predicado, almas encarceladas hoy. En ese mensaje ahí nos habla abiertamente de todo eso. Y después que una persona en lo espiritual ha muerto, ahora un poquito más adelante, estando vivas, están muertas espiritualmente. Y están en el infierno ya encarceladas en la quinta dimensión. Y no lo saben. Por eso es que el que muere espiritualmente ya pertenece a la quinta dimensión. Y entonces la vida que vive es una vida ¿de dónde? De la quinta dimensión. Una vida espiritual de la quinta dimensión. Y esa es la clase de vida espiritual que está siendo vivida por la iglesia, por la Odisea. O sea que los que están ya allí no se dan cuenta que ya están muertos espiritualmente. Y usted ve que siempre lo de la edad pasada, ¿qué hacen? Combaten a lo de la próxima edad. Y como no tienen temor alguno de nada, no está el Espíritu Santo en esa casa, no tienen temor de hacer, de hablar o de decir lo que sea, porque lo que tienen es muerte espiritual. Y el que está reinando ahí es el diablo, como lo hablamos ayer en una parte. Ahora dice, sigue diciendo, la Odisea se encuentra viviendo en una vida espiritual de la quinta dimensión, en donde las aves y las bestias del campo, estas aves y bestias del campo son aves y bestias espirituales, que no es otra cosa sino espíritus o demonios de la quinta dimensión, manifestándose y destruyendo a los que están ahí en la edad de la Odisea. Ahora vean cómo es en la edad de la Odisea, o sea, esa última edad de la dispensación de la gracia que se extendió, vean, hasta esa brecha. Hay un dibujo que él hizo de una piedra angular, las edades, y la parte de la gracia o la parte de toda esa dispensación la coloca debajo de la piedra angular. O sea, incluye la parte de la brecha, en donde el hermano Branham estaba, porque él fue sacado fuera, pero todavía dentro de la dispensación de la gracia. Ahora hasta allá cubrió ese tiempo de la dispensación de la gracia. Y luego en ese entrelace, que es donde está la puerta, otra puerta más, en una casa, que es la edad de la piedra angular, en donde el Espíritu Santo estaría encarnado y donde el ángel de la muerte no podría matar a ningún primogénito. Ahora él dice, por eso es que el que se quede en la edad de la Odisea es la dispensación de la gracia. Ahí lo que hay es muerte. Y ahí lo que está es que el infierno sobre la edad de la Odisea. La quinta dimensión manifestada plenamente en la edad de la Odisea, la última edad. Entonces, ¿es el qué? Es ese el Edén de Satanás, donde él ha establecido la quinta dimensión. Y entonces, por eso es que ustedes ven que el grupo que se está moviendo, ese concilio mundial de iglesias, es desde ahí. Ese es el trono de Satanás. Es ese el Edén de Satanás, donde él ha establecido la quinta dimensión. Y entonces la quinta dimensión está encarnada ¿en dónde? Está encarnada en la Odisea. Está encarnada en el mundo denominacional. Y cualquiera que crea o practique o viva las cosas correspondientes a la edad de la Odisea, miren dónde se encuentra. Mire de dónde está recibiendo las cosas que está recibiendo. Y mire de dónde está predicando las cosas que está predicando, de la quinta dimensión. Todo aquel que practica las cosas
en este tiempo final de la dispensación de la gracia, miren dónde se encuentra. Y las cree, dice, las cree o las practica. Hay de aquellos que se han puesto a mirar para atrás y a ir para atrás con su grupo y a hacer cosas de la Odisea, de la dispensación de la gracia. Y entonces mire usted, ¿quién es su rey? Luzbel. Nuestro rey es el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. El ángel del pacto encarnado en este tiempo final, en medio de esa casa, de esa iglesia. Mire a quién le está sirviendo entonces, a Luzbel. Por eso es que como ese lugar ya fue convertido en el Edén de Satanás, por eso Dios dice a sus hijos, salgan de ahí, salgan de ahí. Entonces son colocados en el Edén de Dios arriba. ¿Dónde es el Edén de Dios? La edad de la piedra angular. Y está la advertencia, salid de ella, pueblo mío. Y es lo que Dios ha hecho en este tiempo, advirtiéndoles que estén en la casa donde el Espíritu Santo está dentro, en donde la sangre está aplicada, que es el Espíritu Santo, y así el ángel de la muerte no puede matar a ninguno. La seguridad está ahí. Por eso él decía, quédese ahí, no entre regañadientes. Eso lo decimos acá, pero en esa parte donde leímos que él dice, entrando, quejándose. Usted entra y dice quejándose, mire, mejor quédese adentro, en donde está seguro, dice el hermano Branham, y no vaya a salirse afuera, en donde no está seguro, no está salvo. Donde usted está salvo es dentro de esa casa. Hay muchas casas, como leímos ahí, muchas iglesias con diferentes nombres, pero una sola tiene el Espíritu Santo en medio de ella. Y todos los que están, los grupos que están con esa casa, que aunque no estén en el país donde está, vienen a ser identificados delante de Dios como personas que están dentro de la casa de Dios en donde el Espíritu Santo está. Así que no se preocupe que esté en otro país. Las cuerdas se han extendido a todas esas casas y usted está dentro de esa casa. Vamos a decirlo más claro, dentro de la gran carpa catedral. Porque están siguiendo ese ministerio y están identificados con ese ministerio. Todo aquel que no está identificado con el ministerio bajo carpa está en estos grupos que leímos. Tan sencillo como eso. Y esa palabra es la que usaba el hermano William mucho. Y vean el porqué. Porque era tan sencillo todo que el pueblo, cuando viera el cumplimiento de todo lo que él trajo, ahí se iba a dar cuenta que era tan sencillo, y quizás la palabra tan sencillo como eso se iba a hacer todavía grande, porque es tan sencillo, pero no hay otra palabra para decir sencillo, simple, que cuando Dios estaría cumpliendo eso, muchos dirán, es que eso no puede ser así. No, no puede ser. Mejor prefieren esperar a que regrese uno de los profetas para que ellos lo cumplan. Pero Dios ha enviado el profeta mayor, luego de Jesús, a esta tierra. Y ahí podemos decir, tan sencillo como eso. Y ese es el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, que le está dando el alimento a tiempo a los escogidos de Dios, en donde está esa señal aplicada, dentro de esa casa. La señal aplicada dentro de la casa, que es la edad de la piedra angular. Nuestra dispensación, la dispensación del reino. Y lo podemos decir con propiedad, en nuestra edad, en nuestra dispensación. Y estamos dentro de la edad de la piedra angular y dentro de la dispensación del reino. En este tiempo de preparación, para pronto recibir todas las promesas que faltan, en lo cual la más grande es el cuerpo eterno y glorificado que Él ha prometido para nosotros. Pero para obtenerlo tiene que haber una preparación, hay una trayectoria, porque lo que vamos a recibir nosotros no es cualquier cosa, es algo tan grande que uno mismo dice, pero yo no soy merecedor de esto. Bueno, pues Dios te ha hecho merecedor.
es por su gracia. Es que yo no soy nadie. ¿Cómo vas a decir que no eres nadie? Tú eres un atributo de Dios, un hijo de Dios. No puedes despreciar lo que Dios ha dicho de ti. Tú eres un vencedor. Tú eres una columna de fuego manifestada en la tierra. Hemos salido de la gran columna de fuego. Por lo tanto, pues somos columnas de fuego también. Así que sigamos adelante. El camino no nos fue dicho que iba a ser fácil. Nos ha dicho que iba a ser duro. Nos ha sido dicho que iba a ser un camino difícil. Pero ¿usted no cree que Dios puso los mejores guerreros para el final? Claro que sí. Entonces, si nos puso para este tiempo, entonces usted dice, no, espérate, vamos a sumar 2 más 2, 4 aquí. Aquel en la Biblia, rayo, que él sí que era un guerrero que no le tenía miedo a nadie. Pero ¿y por qué no lo puso aquí en este tiempo? Y uno empieza a pensar. Y yo con un poquito de temor o de miedo, este otro allá venció tantas cosas. Le pasaron todas esas cosas y siguió adelante y venció. Y no lo puso Dios en este tiempo. Y a mí me puso a vivir en este tiempo. Entonces empieza a hincharse el pecho. Espérate. Yo soy más valiente que este. Y que este, y que este, y que este, y que este. Que todos juntos. Yo soy más valiente que todos. Todos ellos estaban mostrándome, señalándome a mí. Si allá ellos vencieron, con todo lo que pasaron, si esto me está pasando aquí, yo lo venceré también. Y usted sigue adelante. Cuando uno mira la historia bíblica y mira los profetas y las personas que pasaron por todas esas luchas y pruebas y ven que al final ellos han vencido, pues nosotros decimos, pues también por eliminación, vamos a decir, nosotros también venceremos y llegaremos a esa meta, la cual está trazada ya, que es la victoria. Así que viendo la sangre aplicada, estamos seguros. No se salga de ahí, sino más bien manténgase ahí, en donde está seguro. Y dentro de la casa se supone que usted no escucha a nadie, solamente la voz de Dios. Si usted está todavía teniendo conversaciones con el enemigo, entonces verifique dónde usted está. Y tenga cuidado porque el ángel de la muerte puede pasar y se iba a llevar a esa persona que está infundiendo incredulidad y usted esté envuelta o envuelto en medio de una conversación, sea como sea la conversación, escrita, por texto, por llamada, personalmente, y usted está dándole oído, en vez de decirle, para, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir haciendo esto, pero no me hables del asunto. Y usted se sigue poniendo a favor o prestándole oído, porque si usted es medio chismoso y le encantan los chismes, pues sigue ahí platicando, de verdad, y tal cosa, y sigue ahí, pero usted es un creyente. Tenga cuidado porque el ángel de la muerte, si pasa y se va a llevar a esa persona, se lo puede llevar usted enredado, porque no está dentro del lugar seguro. Esas advertencias que Dios nos ha dado y nos está dando para que no se descuiden y pierda tiempo con los incrédulos. Porque ¿de qué le vale a usted escuchar? Perder 1 hora, 2 horas, 3 horas escuchando a un incrédulo. Eso le va a venir de bien para prepararse para su transformación. No le va a servir de nada. Más bien raíces de amargura, odio, entran en el corazón y eso hace un efecto. Y después llega a la casa malhumorado, tirando. Ahí escucha a este hablar mal de acá. Ahí escucha esto, lo otro. Ahí le da con 2 o 3 cosas hablar también y empieza a hablar ese odio. Pero ¿qué fue lo que te dijeron? Y ahí empieza a hablar la persona. Es que me dijeron esto y ahí infunde a la esposa, al hijo. Y el hijo se va allá y con sus compañeros, oye, a papi le dijeron tal cosa, ¿ves? Y el veneno sigue corriendo. Y sigue dañando a las personas y sigue trayendo incredulidad. ¿Qué es lo que quiere el diablo? Ahora, cuando usted está en ese ambiente de las cosas positivas y creer las promesas y hablando todo lo bueno, entonces cuando llega a la casa, ¡uy, bendito sea Dios! Hoy pasé un día glorioso.
Estamos cerca. Hoy repasé un extracto que me enviaron. ¡Qué tremendo esto, lo otro! ¿Ves la diferencia? Y entonces queda un ambiente en el hogar hermoso. No le dé oído, no pierda tiempo con personas muertas, como leímos ahí. No vaya a ser que lo confundan. Y el diablo, entonces, ponga su sello ahí cuando el ángel de la muerte pasa, que es la palabra, usted quede espiritualmente muerto. Bueno, hemos visto la casa con esa señal, que es la señal aplicada, que es el Espíritu Santo encarnado. O sea, la señal es el Espíritu Santo encarnado en la casa de Dios, la edad de la piedra angular. El Espíritu Santo como señal. La señal, el Espíritu Santo encarnado en la edad de la piedra angular, que es la casa en donde Dios está habitando hoy en medio de su iglesia. Que Dios les bendiga, muchachos, Dios les guarde. Tengan una semana muy próspera. Dios les abra todas las puertas, todos los caminos. Dios los cuide de todo peligro y Dios los cuide de sus descuidos. Tanto aquí los trabajadores en la gran carpa como también en todos los lugares donde también están trabajando, en las diferentes áreas en la obra de Dios. Que Dios los guarde, los cuide y les abra las puertas en todo, los prospere espiritualmente y físicamente también, materialmente también, y que sigan preparándose para su transformación. Ya acá estamos viendo el avance del techo en el auditorio donde nos reuníamos. Ya faltan unos cuantos, unos 100 pies, o sea, la parte de la punta, y ya queda el salón completamente arreglado. El techo estaba delicadito, así que deseamos que Dios también use este lugar, el cual también se va a hacer pequeño, se va a llenar también. Es decir, todos los lugares se te van a hacer pequeños, todo el terreno se te va a hacer pequeño. Y también Santita le decía, oye, esto que era grande. Yo le daba la vueltita a Santi para que le dijera, mira, esto así, para que le diga, en lo que yo voy. O llévale esto, llévale lo otro, este video. Y ella llegaba, mira, acabo de ir allá y vi ese terreno que están pelando en el otro lado, o vi el área del púlpito, o vi tal cosa. Y él le decía, él se le va a quedar pequeño todo eso. A él se le va a quedar pequeño todo. Siempre le decía eso. Y cuando yo llegaba, ya él había visto todo. Mira, William, aquí, esto y lo otro, mira cómo vamos acá, el terreno ya que se empezó a pelar, este de aquí, este de acá, y ahí se quedaba mirándome. Él decía, todo eso se te va a quedar chiquito. O sea que lo que viene es grande en este tiempo final, pero ya para ese tiempo ya la iglesia novia está lista. Gracias a Dios que nos está dando este tiempo para prepararnos y estar conscientes de que el poder de Dios será manifestado en toda su plenitud, no en una porción, en toda su plenitud en la iglesia donde está el Espíritu Santo. Y para ese poder, pues Dios tiene que aumentarnos la fe. Tiene que estar la fe aplicada en el lugar correcto. Tiene que ir aumentándonos día a día esa fe. Una fe que no había en las edades, solamente en nuestro tiempo, que esa fe, que es la fe perfecta, que aún en el tiempo del hermano Branham decía apenas, ¿sabes lo que es? Apenas, esa palabra, apenas es algo casi nada. Apenas tenemos suficiente fe para sanidad divina. Y miren todo lo que ese hombre, Dios en Espíritu Santo, hizo a través del hermano Branham. Era algo que tú decías, wow, todo lo que Dios hizo a través de él. Primeramente la palabra, la revelación que nos trajo. Y también milagros que se hicieron. Y él dice que apenas. Ahora, ¿cómo será la plenitud en hijos e hijas de Dios? Sin limitaciones. Entonces dice, lo que ustedes han visto en parte, ustedes no han visto nada. Ustedes se sorprenden de esto. Sorpréndase cuando yo vaya a obrar en medio del pueblo, en ustedes, y en medio de ustedes, ahí sí que usted va a decir, esto sí que era grande. Esto sí que es lo grande. Lo más grande es lo que Dios está haciendo hoy, trayéndonos la revelación más grande que la del séptimo sello, lo cual Él no abrió. Hoy está siendo abierto ese misterio, el cual contiene la fe de rapto.
Sin la apertura de ese misterio, la fe de rapto no la iba a obtener la iglesia. No fue obtenida en el tiempo del hermano Branham. Tampoco fue obtenida en el tiempo del hermano William. Porque si hubiese sido obtenida ahí, no estuviéramos aquí. Estuviéramos ya en el milenio hace rato. El tiempo para la fe de rapto es ahora, en donde fue dicho que en una gran carpa catedral se iba a estar dando a conocer el misterio del séptimo sello, el misterio el cual contiene los truenos, que es la fe de rapto, la venida del Señor, con sus ángeles. Y es lo mismo que el pueblo hebreo va a ver, porque la venida del Señor para la iglesia es el séptimo sello y para Israel es el sexto sello, que son los ministerios de Moisés y Elías. Todo en uno. Bueno, el Espíritu Santo encarnado en la casa de Dios hoy, que es la edad de la piedra angular, en donde está el nombre, en donde están los verdaderos adoradores, adorando en espíritu y en verdad. Que Dios les bendiga y les guarde. Hoy, lunes 4, se fue ya más de la mitad del año, y ya estamos en agosto. Cuando nos demos cuenta, estamos en diciembre ya. Hoy, lunes 4 de agosto de este año 2025. Este año que nos falta, estos meses, deseamos que Dios nos dé todo lo que necesitamos y lo da todo este año. Porque en el año que estamos viviendo siempre es el año que deseamos que Dios cumpla todo. Pero sabemos que no podemos adelantarnos ni tampoco podemos atrasarnos. Él es el que lleva el comando aquí, el Espíritu Santo. Él es nuestro líder. Solamente un liderato, el Espíritu Santo. Dios les bendiga y les guarde a todos y muchas gracias por estos momentitos en donde hemos estado hablando de la sangre, que es el Espíritu Santo, en el lugar correspondiente, que es la casa de Dios, la iglesia de Dios en la etapa y edad y dispensación correspondiente, y en el ser humano como templo, en el alma, no en el espíritu. Que Dios les bendiga y les guarde a todos. Dios ha estado trayendo de dar. Esperamos allá, pues, que Dios se glorifique allí. Amén. Y que si es el lugar en donde estoy esperando que ocurra algo, puede ser allí. Miren, quizás en el lugar donde menos uno se imagina. Pero hay algo que quizás nadie se dará cuenta, en donde ocurrirán ciertas cosas, que eso es lo que va a dar pie a algo. Por eso siempre estamos pendientes y que Él sea el que obre y mueva todo y no uno adelantarse a nada, sino que sea en el tiempo correcto para que el pueblo de Dios reciba las bendiciones. Porque si es antes de tiempo las cosas, entonces puede traer, en vez de bendiciones, puede traer juicio. Y eso es lo que no queremos. Queremos bendiciones para el pueblo. Esos lugares donde Él siempre había dicho, preparen lugares grandes. Porque miren, los recorridos que se hacían, habían 6 o 7 lugares. Estaba viendo un extracto que me enviaron y decía, un lunes, era un lunes, y decía, sexta actividad. Y eso fue en el 98. Ellos decían, yo estaba ahí. Yo recuerdo que eso era por la mañana, ya antes de las 4 había que levantarse porque ahí se estaban dando cursos. Eran a las 6. Hermano Miguel se quedaba ahí con ellos, pero pasábamos primero ahí, se daba el primer mensaje. Ahí se montaba. No crean que era que él pasaba y así se grababa así con audio, ¿no? Ahí se montaba la cámara, se montaba la luz, consola, cablería y todo eso. Se grababa, se recogía, luego se terminaba, se enganchaba en el carro, se viajaba, vamos para el otro lugar. ¿Cuánto es ahora? 2 horas y media, vamos allá. Otro, o media hora, o el otro está, y eran muchos grupitos, y estaban,
y ya en la tarde, ya la última era a las 7:30, 8, para después arrancar para atrás otra vez, ya la distancia era mayor. O a veces íbamos en la distancia más larga, íbamos a 6, 5 horas y después de allá para acá agarrábamos, depende, a veces llegamos a las 12, 1 de la mañana, si salíamos de un lugar, o si íbamos quedándonos en los sitios y ya nos íbamos acercando al fin de semana donde íbamos a estar en un lugar grande. Pero imagínense, eso tomaba tiempo, en cada lugar se preparaba todo. Ahora, para llegar a esa parte culminante, pues tiene una trayectoria y le damos gracias a Dios que pasamos por esa trayectoria y conocimos todo lo que Dios estaba llevando a cabo para poder comprender hoy el por qué se están llevando a cabo ciertas actividades en la forma en que se está llevando a cabo. No es que uno no desee ir a los diferentes grupos, porque hay muchos que han deseado que estemos, y cuando podemos pasamos y aún estamos en lugares donde ni siquiera anunciamos, pero en la trayectoria pues está que pasemos por ese lugar, así que siempre es bueno que estén listos, porque podemos estar en un lugar en donde por algún compromiso también de gobierno, de las embajadas que me han invitado, y que tenga yo que ir, y que caiga algún día que haya actividad, pues apareceré ahí, porque hay que aprovechar, ya que uno va a algún país, y que si fue esa invitación de momento, entre nosotros nos buscamos las agendas, pero cuando es así de gobierno, ellos tienen ya sus agendas, y ya para cambiarlas pues es más difícil. Así que estén preparados para en algún momento, si haya que ir en algún sitio, pues que esté el lugar preparado. Y estos lugares grandes, pues es una ventaja porque se agarra todo lo de esa zona, y aún en Villahermosa se mete casi todo México, los que pueden ir, los que no, pues se quedan en su lugar y lo ven por la transmisión. Pero por ejemplo México, en Ciudad México también se está preparando ese salón grande, y ahí se agarraría esa parte centro. Allá en México, en Monterrey, pues está el Auditorio Moisés Sáenz, que también es grande. O sea que lugares así fue hablado por él de que se iba a preparar, o se prepararan para en ese tiempo no tener que estar haciendo esos recorridos de muchas chispitas así en cada sitio, ir montando equipos, sino que se aprovecha más estando en un solo lugar, y así todos van ahí. Y que no se pongan celosos los ministros, sino que más bien se unan, y que reine la armonía entre los pastores, no porque se haga en un lugar donde usted no esté ministrando ahí, o sea otro, vamos a decir, más bien dele gracias a Dios que fue parte para que ese lugar se hiciera, y ya usted tiene parte ahí. Así que lo vemos por ese lado, y siempre pensando en el beneficio del pueblo. Allá en Colombia, miren, tenemos ese auditorio que se está preparando ya, esa otra nave, el de Soacha, que todos estamos apoyando también ese lugar para que esté terminado también, porque la vez que fuimos se llenó el que se hizo, más el del lado se puso una carpa, se llenó también, y de las afueras. Ahora se está agrandando hacia un lado, y de seguro para el otro va a haber que agrandarlo también, si es que hay espacio allí, porque todos los alfolíes se iban a llenar, se iban a quedar pequeños. Pero no se preocupe que ya para ese tiempo, para eso están los estadios, y ya los usaríamos también, y ya están hechos. O sea que en eso no nos preocupamos. La misma gente va de seguro a pedir de reunirse en esos sitios si no cabe en el auditorio que usted está. Y si es pequeño el sitio, no se preocupe tampoco, porque ahí en ese lugar la mayoría de los países tienen estadios, tienen canchas bajo techo, así que no hay problema en esa parte. Pero cuando es así, que hay ya un lugar preparado, pues él decía que si la tercera etapa daba tiempo a hacer recorridos, y mire, gracias a Dios ha dado tiempo, y no se ha comenzado cosas que uno no pueda salir. Hasta ahora pues está todo
dentro de todo, está todo bastante normal, vamos a decir, porque no está normal, las situaciones cada vez van peor, pero podemos ir y visitar y vean cómo la palabra de un profeta no cae en tierra. Dijo que el séptimo sello, la tercera etapa, se podía manifestar en otros países y se está manifestando en otros países. Y uno dirá, pero es que él estaba viajando. No se refería en el tiempo de él, se refería cuando eso esté en operación, en acción. Ahí entonces, si hay tiempo, se estará dando recorrido. Y miren, se está dando recorrido. Y ni siquiera viéndolo físicamente, los que están allá en la Odisea se dan cuenta. Porque no pueden mirar a través del lugar donde tienen que mirar, que es desde el lugar santísimo. Por eso es que no pueden ver la obra de Dios que está llevando a cabo. Usted no puede ver la obra que se está llevando a cabo dentro de una casa si no está dentro de la casa. No sabe qué está cocinando allá en la cocina si no está dentro mirando la olla, qué es lo que está preparando. Puede estar diciendo, ahí huele bien, pero no sé qué están haciendo. Y cuando pueden mirar y ver toda la obra que Dios está llevando a cabo, no la van a entender aunque vean el humo, aunque vean el olor, huelan, pero no pueden ver lo que se está cocinando ahí dentro. Y aunque se vea el movimiento, aún así no lo ven. Porque la predestinación, la elección divina es para aquellos escogidos de Dios que están dentro de la casa. Bueno, órele a Dios para que Dios nos siga dando y siga guiándonos en todo, y que en el momento en que Dios cambie de una etapa a otra, vayamos dándonos cuenta, porque todo ocurre en una forma que no se da cuenta a la persona, pero ya Dios está orando en otra etapa, otra fase, y queremos aprovecharlas todas para recibir todos los beneficios de esas etapas que el séptimo sello nos está llevando. Debemos ser responsables por lo que Dios nos ha dado para que llevemos a cabo en la obra, aún la parte más simple y sencilla. Para Dios es importante. Estoy imponiéndonos que eso sea lo mejor, menor, pero las cosas sencillas. Prende las luces, el que barre, el que recorre, un papelito, el que trae la literatura, el que prende el sonido, el que prende la pantalla, el que está allí preparado las cámaras. Todo es importante, desde las traducciones, el que se sienta, el que medita. No tampoco es entrar a los grupos de trabajo, al área de trabajo, con un escándalo, sin reverencia. Usted está entrando a un lugar de trabajo donde la obra de Dios y el Espíritu Santo está y estaría obrando en esa actividad. Así que tiene que honrar ese lugar, no entrar con chistes y faltando el temor reverencial en ese lugar. Tiene que entrar con reverencia, no importa que la actividad no ha comenzado, y tampoco para estar comiendo en el lugar de trabajo. Para eso está la parte afuera, empezar a traer cosas para tomar, y menos dentro de la iglesia. Eso no lo deben hacer. Se va afuera mejor la persona. Y en los lugares de trabajo, como los edificios de los máster, las traducciones y todo eso, no coman dentro, salgan afuera y háganlo afuera y entren. Ese es un lugar de trabajo. Se vira un café o se vira algo en una consola o en alguna computadora, se daña, ¿usted lo va a pagar? O sea que cada lugar tiene su lugar para llevar a cabo, ya sea la comida, pues salimos afuera, en el carro, debajo del techo de arriba o en algún lugar. Y guardando siempre la reverencia en el lugar donde estamos. Ya sea el lugar de las cámaras, el master control, todo eso, se llega más temprano, no llegue tampoco ahí raspando. El que llegue raspando, mire, mejor déjelo sentado y que no haga nada. Esa persona llega quizás hasta con una tensión que va a echar a perder al compañero el trabajo.
Se llega temprano porque para eso es el tiempo de meditación. Llegar antes, estar tranquilo, meditando y no estar con chistes ahí dentro tampoco. Y eso lo aplica aquí en Puerto Rico y en todos los lugares. Deben de tener un respeto en el lugar donde están. Se entra con reverencia. No estoy hablando de fanatismo, estoy hablando de actuar conforme a como debemos actuar. Y así la persona va meditando y que Dios lo use en esa labor que va a llevar a cabo ahí, porque no tan solo es para beneficio de ese lugar, y hablando de aquí, de Puerto Rico, sino de beneficio para todos. Igual cuando estamos en algún lugar, también los trabajadores que estén llevando a cabo los trabajos de cámaras y de todos los demás trabajos para que se haga esa actividad una realidad, pues también deben trabajar con dedicación, con reverencia y consciente, con sabiduría de lo que están haciendo. Es un tiempo que uno dice así, pero ya verán cómo será eso, pelear con tanta gente. Pero para eso Dios nos está instruyendo, para saber bregar con personas. Y hay que tratarlos con delicadeza, con respeto. Y tanta gente, imagínense, se metan 50,000 personas de cantazo. Esto, ¿dónde se va a meter tanta gente? Unos pocos allá, unos pocos acá. Ahí es donde viene la fe en ese escogido. Porque miren, 500 personas, por los 600 más o menos, ¿cuántas somos nosotros? Contra un grupo tan grande como ese. Y si tienen hambre, ¿cómo vamos a hacer? Ya las joyitas que tenemos por ahí no va a dar abasto. Pero recuerden que tendríamos allí el poder de la palabra. Y nada podrá ser difícil, imposible. Entonces usted abre la palabra. Y no necesariamente tenemos que tener algo de como materia prima. Hermano Branham habló la palabra y había algo donde no estaba, apareció una ardilla para comer. Y eso es creación. Y si él dijo que lo que ustedes han visto en parte y creyó una ardilla, podemos crear una vaca, un toro, lo que sea. No hay limitaciones. Y si ya tiene que estar lista también, porque cuando ellos salieron ya estaba asándose un pescado, ya estaba la comida casi lista. Cuando lo mató, cuando se escamó, no se sabe, pero si vino ya listo, entonces ya la creación ya vino con todos los power ahí, asazonado también. Y no había un pote de adobo, porque ahí no había adobo. Había otro tipo de sal, de seguro. Pero de que estaba bueno, porque no dice que no le gustó. Entonces tuvieron que haber comido ese pescado, y si había más hambre, pues también tuvo que haber creado más. O sea que en el tiempo en que va a ocurrir todo eso, no se preocupe, que no va a haber necesidad de nada. Lo más que va a haber es palabra. Ya las demás cosas van a ser añadidas. Bueno, Dios los guarde y les bendiga, muchachos.